Para la resta decimal, ¿sí? Ahora vamos a ver el circuito restadores. Vamos a hacer un repaso ahí de resta, ¿no? Los términos que se usaban cuando uno iba a restar números. Teníamos el minuendo, sustraendo, y el resultado es la diferencia entre los dos números. Cuando yo resto, por ejemplo, en decimal, ¿sí? Y yo hago, por ejemplo, 22 menos 5, y lo hago columna, así a columna, yo, ¿qué hacía con la resta? Como el 2, si yo no puedo hacer 2 menos 5, ¿sí? Porque tenemos un resultado en un número negativo, ¿sí? Y en ese caso, entonces lo que yo hago es pedir prestado a la columna siguiente. Entonces formo el 12 menos 5 y ahí sí podía restar, que da 7, y ahí sí bajábamos el 7 y hacíamos con el 1 que se había quedado de ese prestado, lo bajábamos. Y esto lo mismo lo podemos llevar a hacer a la resta binaria, la misma idea. Fíjense cómo funcionaría. Si tengo 22 menos 5, 22 se expresaría de esta forma. Uno puede convertir 22 de decimal a binario, 5 de decimal a binario, y hago 0 menos 1, ¿sí? Acá ya está puesto el resultado de haber restado todos los bits, pero si lo hago así con el bit de prestado, como 0 menos 1 no puedo restar porque daría un número negativo, se pide prestado a la siguiente columna un bit, y ahí formo el 2. Ahora sí puedo hacer 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1, y el bit que prestó se la sacó entonces un bit, entonces queda 0 y 0, trabaja 0. 1 menos 1 daría 0, y así completaría el mismo resultado y llegaría a 17. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el caso en el que el bit que sigue presta, perdón, es 0? ¿Sí? Por ejemplo, el caso de restar 8 menos 1, como al pedirle prestado al siguiente, el siguiente no tenía, y así se va buscando hasta que tenga un bit que pueda prestar. De esos bits que prestaron, se resta entonces 1, y puedo hacer la resta de 2 menos 1 y bajar el resultado. Y esto hacerlo las veces que haga falta, ¿sí? Ir pidiendo prestado las veces que haga falta. Yo puedo mecanizar el proceso y poner los bits de prestados, ¿sí? Siempre que se generen, poner bits de prestado en el medio de esa operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago 0 menos 1, necesito un bit de prestado, genero ese bit de prestado, lo pongo acá. ¿Sí? Y esto tengo que pensarlo como que tengo 2 menos 1, por eso genera el 1 este. Ahora, 0 menos 1 nuevamente necesita prestado, entonces pongo el bit de prestado en el siguiente y hago 2 menos 1 y queda el 1 este. Y así lo mismo con este, 2 menos 1 generó prestado para el siguiente, bajo el 1, y el último era el que sí podía prestar en cierta forma, entonces 1 menos 1, 0. Y ahí llega al resultado de 7. Ahora el bit de acarreo que teníamos en la suma, como otra salida, ahora va a ser el bit de prestado en lugar del bit de acarreo. Y vamos a usarlo de la misma forma que con el circuito sumador, pero como bit de prestado ahora. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, donde en el sustrayendo tenemos un número distinto de 0. Y por ejemplo, en el número, cuando yo resto 8 menos 5, hago la primera columna, da lo mismo que antes, ¿sí? 0 menos 1, pide prestado, entonces 2 menos 1, queda 1. El siguiente de vuelta, 0 menos 1, pide prestado, queda 2 menos 1, queda 1. El siguiente, 0 menos 1, de nuevo bit de prestado, 2 menos 1, queda 1, y 1 menos 1 da 0.
Y el último bit de prestado, o la última columna, perdón, uno menos uno ya sería el cero. ¿Sí? Y así nos queda ahora la operación de cada columna, pero para el caso de restas. Y fíjense que en vez del bit de acarreo que iba arriba, va el bit de prestado en el medio. Y tengo el medio restador y el medio suma, perdón, medio restador y el restador completo. Acá lo mismo que el compañero señaló, sería mala nomenclatura. Y yo puedo entonces generar, fíjense, para el medio restador, tendría la misma tabla que para un sumador, y para lo que es el resultado de ese, me queda una X hora acá. Pero para el caso del bit de prestado, me queda distinta la tabla. Vamos a tratar de ver por qué a esto. Cero menos cero daría cero, ¿no? Cero menos uno pide bit de prestado, y el resultado sería entonces 2 menos uno, 1. 1 menos cero es uno directamente, y uno menos uno es cero. Y ahí uno llega a la tabla de verdad. Y con el restador completo no hace lo mismo, ¿no? Y ahora con tres entradas, ¿sí? Tiene 8 combinaciones posibles. Evalúa todas las combinaciones y va sacando, si tiene que sacar un 1 o un 0. Yo les dejo ahora la tabla esta para que ustedes analicen bien por qué se generarían los casos en B01, perdón, BO1. BO es porque es borrow, en inglés de prestado, ¿no? Borrow es prestado en inglés, así que queda con esa nomenclatura de BO, para no confundir con B0. Bueno, para el caso de los circuitos ahora, fíjense que el resultado de la suma sigue siendo una XOR, pero el resultado de la columna bit de prestado, perdón, la posición del bit de prestado sería un 1, solo en 0, 1. ¿Sí? Lo mismo que vimos en esta tabla de acá, el medio restador, es esta misma tabla. Y entonces, ¿qué circuito le corresponde al bit de prestado? Es una AND, pero con la entrada negada en 0, en A0. ¿Por qué? Fíjense que ese sería el mini término de esa tabla, si lo piensan, ¿no? A negado B0 sería el mini término, y entonces nos daría directamente el circuito para esa columna. Y lo mismo simbolizando para el medio restador, lo podría ser usar un símbolo parecido. Fíjense que para el sumador, pero en vez de ponerle el símbolo de suma, le ponemos el símbolo de resta. Y resta A0 con B0. Genera S0 y el bit de prestado. Y para el restador completo, y les queda también a ustedes como para analizar ese circuito, de dónde sale de esa tabla. Pero fíjense, hay una bastante simetría o bastante parecido con lo que es el sumador completo. Tenemos la parte de las XOR y una parte con ANDs, pero hay ciertas entradas que se niegan en la AND. Luego se suma todo para obtener el bit de prestado, suma lógica acá al final. Y el símbolo de ese circuito completo sería, sí, del restador completo, entrada del bit de prestado, salida del bit de prestado,